Entonces, bienvenidos a esta segunda tutoría de sistemas de información gerencial. Vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo en la anterior tutoría. ¿Están viendo mi pantalla allí? ¿Sí se ve mi pantalla allí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, en la anterior tutoría, básicamente, estuvimos viendo entonces todo el componente de lo que era la parte de el objetivo general y los objetivos específicos de esta tutoría. Entonces, estábamos hablando del componente de aporte que le genera este tipo de, digamos, de sistemas a las organizaciones y sobre todo al esquema, digamos, de decisión gerencial, que básicamente lo que me va a permitir es poder tomar una sana decisión y una oportuna decisión. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Pues también nos permite de cierta forma mitigar un componente de riesgos que se nos puedan materializar y que efectivamente nos ocasionen de pronto alguna pérdida, bien sea en dinero, bien sea material o algún esquema de pérdida reputacional que efectivamente nos deje a nuestra empresa de pronto pues en una mala posición. Además, pues también habíamos hablado de que lo ideal es que existan unos controles que mitiguen los riesgos y que haya de esos controles una planeación, ejecución y una evaluación para poder que eso me genere y me dé entrega de unos resultados. Y en objetivos específicos, pues básicamente era poder conocer cuál es la importancia de los sistemas de información gerencial y que nos dé la posibilidad de poder tomar decisiones. Habíamos dicho que los sistemas de información gerencial, pues de cierta forma nos dan un apoyo, pero no solamente, digamos, a nivel de junta, a nivel gerente, sino que también hay un nivel estratégico de apoyo que efectivamente va a estar, va a estar apoyado, valga la redundancia, en algunos elementos para poder optar a tomar las decisiones. Cuando hablamos de esos sistemas de información, pues estamos viendo de que algunos componentes deberán ser entonces diligenciados por personas. Reconocer que los sistemas de información gerencial que existen para el manejo y análisis de información, así como identificar qué área de proceso es conveniente para cada uno de ellos. Hay que, pues la idea es desarrollar las habilidades del negocio para poder que propender en darle esa oportunidad como profesional en ayudar un poco a la decisión. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Yo creo, profe, que yo, qué pena. No, aquí no está. Ok, muchas gracias, Diana. Entonces, las unidades que habíamos visto, entonces, eran los conceptos sobre sistemas, innovación tecnológica digital, planeación estratégica de un sistema de información y una infraestructura tecnológica y unos análisis de casos. En esta primera unidad, que son los conceptos generales acerca de sistemas, básicamente, digamos que vamos a tener entonces unos elementos y ahorita hablamos del taller que había para hoy. Se establece entonces lo siguiente. Los sistemas que hoy tenemos, básicamente, se encuentran enfocados sobre varios elementos. Esos elementos es un sistema, el sistema de información gerencial, un sistema de información, cualquier tipo de sistema de información que tengamos. Hay una toma de decisiones y hay unos recursos. Entonces, digamos que ese ciclo básicamente empieza a irse cubriendo y pues empezamos a tener elementos como cuáles o conceptos. Bueno, pues un sistema, todos sabemos que básicamente
es un grupo de elementos que se interrelacionan entre sí y básicamente todos pretenden por llegar a una meta en común y deben de estar escalonados. A hoy los sistemas de información, no gerencial, pero sí los sistemas de información, en su mayoría son modulares. Es decir, que el sistema a hoy se construye básicamente por módulos y se implementa por módulos. Entonces, cuando hablamos de un sistema ERP, que es un software para trabajo empresarial de producción, pues en muchas ocasiones se organiza de tal manera de que sea en módulos que me permitan ir escalonando. Entonces, el módulo principal que tiene todo sistema de información básicamente es la contabilidad, que es el que debe reflejar el estado actual de la compañía. Y adicional a eso, pues básicamente se le pegan los diferentes módulos. ¿Cuáles? Pues usted entonces adquirirá el módulo de cuentas por cobrar y por pagar, el módulo de activos fijos, el módulo de presupuesto, el módulo de nómina, el módulo de inventarios, el módulo de fábrica, el módulo de planeación de mantenimiento y así sucesivamente dependiendo el ERP que usted tenga contratado o arrendado. Esos módulos se asumen de que deben de funcionar unitariamente y en conjunto. Cuando se habla unitariamente es que solitos deben de funcionar, pero cuando se integran con los demás módulos, pues deben de enviar y recibir información. Sistema de información gerencial, pues hay diferentes tipos de sistemas de información gerencial que efectivamente lo que propenden es entregar información para poder llevar a una toma de una decisión. Todos los sistemas que hoy se utilizan básicamente están enfocados en poder llevar a una toma de una decisión basada en los datos. Y los sistemas de información, me dice que entonces son un conjunto de datos o información que interactúa entre sí para un fin común. Estos sistemas de información básicamente son un esquema de sistema que lo que busca básicamente es pues, generar o procesar todo el componente de datos que se registran en ellos y poder procesarlos. Ese procesamiento obedece a unas características que básicamente cada uno debe tener. Entonces, cuando hablamos de sistemas automatizados, pues digamos que hay ciertos componentes que me le empiezan a generar ese apoyo a ese tipo de sistemas. Cuando hablamos de automatizados, supóngase que usted tiene entonces un cultivo hidropónico de, no sé, de tomates, y efectivamente usted el riego o la parte de lo que es la aplicación de los abonos lo hace a través de drones y efectivamente pues ellos envían una señal de cuánto es la parte de aspersión y de mejoramiento en lo que tiene que ver con la aplicación de estos elementos. Y eso lo que hace es que se transmite directamente a una red de datos con el fin de poder identificar el consumo, el grado de aplicabilidad que se le hizo de ese alimento a las planticas y eso debe conllevar a un mejor desarrollo del cultivo optimizado por esos componentes. A hoy, en el componente agrícola se haya gestionado muchos elementos de tecnología que utilizan dispositivos automatizados, como son elementos de nivelación, elementos para profundidad en terreno, que le permite que esa actividad se genere con los estándares básicamente necesarios que requiere la empresa. En nuestro caso, nosotros en nuestra empresa tenemos, creo que estamos trabajando en la implementación de un dispositivo de software más un equipo para aplicar la parte de abonamiento al cultivo según el tipo de terreno que se tenga establecido. Es decir, hay algunos niveles de los terrenos que requieren un poco más de aplicación de algún elemento de abono, pero de otros que efectivamente no. Entonces, el dispositivo es capaz de leer desde la base de datos del cultivo cuáles han sido esos elementos por posicionamiento de GPS que deben de estar organizados para esa aplicabilidad de lo que necesite en los diferentes insumos. En la parte, digamos, administrativa,
pues hay muchos elementos a hoy que ya han dado un paso más allá con respecto a la administración de todos los datos. Entonces, ese conjunto de datos que se tienen, por ejemplo, en las compañías que manejan inventarios grandes, grandes cadenas de superficie, etcétera, pues los inventarios de cierta forma se convierten de una forma mucho más rápida con los lectores de código de barras y las ubicaciones entonces que se den para la parte de los almacenamientos que le garanticen que efectivamente pues los elementos están allí con código de barras para poder leerlos de cierta forma mucho más rápida y no hacer un inventario físico a fin de año que demoraría mucho más. También sistemas de procesamiento, por ejemplo en planta para la parte de lo que son transformaciones o extracción de crudo para transformarlo en gasolina y en los diferentes subproductos, como lo hace Ecopetrol o como lo hacen estas plantas de procesamiento. Son sistemas inteligentes que básicamente interactúan entre sí para poder entregar un producto final transformado. Y ese producto final transformado efectivamente es un producto final que debe cumplir con unas características específicas de el producto como tal. Y cada uno de los elementos deberá estar encadenado. Entonces, aquí hemos hablado ya del sistema de información gerencial y el sistema de información. Les hablamos de un sistema como tal, que es un conjunto de elementos que efectivamente trabajan en común. Sistema de información gerencial, que es el que me permite tener un componente claro para una toma de decisiones, y los diferentes sistemas de información. Estos diferentes sistemas de información efectivamente son los que van a plasmar o a entregarle la información a un sistema de información gerencial para toma de decisiones. Toma de decisiones, pues ya sabemos que básicamente es entonces un proceso mediante el cual se llega a poder generar un resultado o tomar una decisión. Y esa decisión obedece a los datos que efectivamente me entreguen a mí los sistemas de información. Esos sistemas de información básicamente deben de ser claros y oportunos en la información que me van a entregar. Algunos sistemas de información automatizados le entregan a la cadena del proceso para poder darle continuidad al proceso que se esté generando. Por ejemplo, en la, en la fabricación de galletas que hay en La Rosa, para las galletas saladas, esos elementos de ese horno que hay allí, que es un horno como de 80 metros y efectivamente es una consecución de varios hornos, y lo que hacen básicamente es que pues con inteligencia artificial lo que hacen es darle el proceso del horneado completo a la galletica. Es decir, que el primer horno que empieza a inyectarle calor para poder entregar el producto final ya horneado, pues está calibrado con unas características especiales. Y esas características especiales es el calor que le debe entregar, que no sea ni mucho para poder que el último horno con el cual básicamente se termina de hornear la galleta, pues quede completo dentro de su ciclo. Pero efectivamente, si dentro del transcurso de lo que ha ocurrido en cada uno de los hornos, si alguno de ellos llegase a tener algún inconveniente y no funciona, pues ya sabe el siguiente que recibe que debe incrementar mucho más el poder calorífico para poder que la galletita salga completamente horneada. Es decir, que la materia ingresa al horno y efectivamente debe salir horneada. Esa toma de decisiones se hace a través de un sistema, no lo hace una persona, ¿sí? Hoy a eso estamos llegando en la mayoría de las empresas, que esa toma de decisiones sea de cierta forma automática, porque eso es lo que me va a garantizar que el proceso le dé continuidad y que efectivamente haya un resultado al final de algo que se debe entregar. Entonces, de esa misma forma, por ejemplo, a hoy existen los elementos de protección que tienen los diferentes vehículos. Esa toma de decisión la toma un computador o un software que trae internamente el vehículo y él debe tomar la decisión. Entonces, algunos tienen sensores que le permiten poder evidenciar si hay alguna colisión o si se está acercando mucho a otro vehículo como tal, y con eso
el vehículo debe tomar una decisión. ¿Cuál decisión debe tomar? Pues la óptima para proteger a los ocupantes que van en el vehículo. Entonces, igual sucede, por ejemplo, con los airbag. Los airbag básicamente pues se deben de activar cuando hay un impacto suficientemente fuerte y que garantice que las personas que van dentro del vehículo pues no sufran, digamos, elementos críticos que de pronto le causen la muerte. Los recursos, pues básicamente son o elementos para poder que efectivamente se tome una decisión. Esos recursos pueden ser en información o pueden ser recursos tecnológicos de señales que básicamente permitan evidenciar la solución de algo. Y un dato, pues básicamente son o un número o es una letra que representa algo. Y el conjunto de datos efectivamente lo que me va a entregar es información. ¿Preguntas hasta allí? Hay un No, profe, por mí componente, está claro, por mí está claro. hay un componente de este elemento y es que dentro de los recursos que vemos aquí, básicamente en estos recursos, dentro de esos elementos, que no serían elementos, hay un recurso humano que efectivamente es el que le aporta un componente dentro de esto. Es decir, cuando yo tengo un sistema de información y ese sistema de información tiene un elemento humano que es el que registra la información, efectivamente allí, si no tengo un control y un elemento que me garantice que la información que se está registrando es correcta, pues efectivamente vamos a tener inconvenientes. Pero cuando mi recurso es un componente tecnológico o un elemento tecnológico que lo que hace es tomar los datos a través de unos sensores, efectivamente esa información va a ser mucho más real y ajustada a lo que se requiere. Eh, los vehículos como los trenes que viajan en Europa, los eléctricos o esos tren bala, etcétera, son, primero tienen unos recursos tecnológicos de demasiada precisión y de una toma de decisión clara dentro de eso. Pero recuerden que aquí hay unos componentes bastante críticos dentro de esto y lo hemos podido evidenciar cuando ocurre algún accidente de un vehículo de estos a alta velocidad. Pues efectivamente la cantidad de personas que puedan fallecer en ocasiones pueden ser muchas. Pero esos elementos, esos recursos por los cuales viaja ese tipo de vehículos, que son básicamente rieles y hay algún componente eléctrico y mucha cantidad de sensores que efectivamente debieran de detectar eso, pues deberían de ir como un poco más allá en la eventualidad de que suceda algo. Pero vuelve y sucede algo similar a lo que se ve en los vehículos autónomos. En los vehículos autónomos, ellos tienen una cantidad de sensores suficientes para poder disminuir el riesgo que se tenga al desplazarse por una vía. Pero efectivamente, a hoy, digamos que detectar la posible decisión que una persona pueda ejercer sobre sí misma no es fácil. ¿Qué quiere decir esto? Pues efectivamente yo no sé cuándo de pronto una persona vea un vehículo autónomo y se le tire encima para que lo pise o está muy aburrido en la vida y se le tiró al vehículo. Ese tipo de decisiones que los tome inmediatamente se vuelve complejo porque pues digamos que no existe un sensor claro que me identifique el estado de ánimo de la persona. Pero según todos los componentes tecnológicos que hoy tenemos y el uso del celular, digamos, es uno de los elementos que va a ayudar mucho a eso, el celular puede también tener la posibilidad de, en cierto momento, de poder decidir qué está pasando con el usuario que tiene ese celular. Por lo general, usted siempre, cada que manipula su celular, pues lo tiene de frente a usted. Y además, él es capaz de censar el componente facial de qué puede ser lo que le esté sucediendo o qué puede ser efectivamente lo que a hoy
le acontece. E inclusive pudiese tomar decisiones de, bueno, qué es lo que va a hacer o qué es lo que está sucediendo dentro de su actuar. Entonces, esos elementos efectivamente a hoy son utilizados para poder tomar muchas decisiones. Inclusive, algunos componentes de almacenamiento o de OEGAFES eh, altos para almacenamiento de mercancías de pronto en puertos, pues ya hoy están muy tecnificados y le garantizan a cualquier tipo de compañía pues que efectivamente tienen un control efectivo de cada uno de los elementos que tienen almacenado allí, así como su control del inventario como tal. Entonces, estos elementos que vemos aquí, efectivamente, digamos que para los sistemas de información gerencial, pues son los elementos básicos que efectivamente deberíamos de tener y de poder llevar a cabo para poder, de cierta forma, tomar una muy buena decisión. Entonces, en sistemas de información gerencial, me dice que esos sistemas, pues es un conjunto de sistemas. Ya habíamos dicho que tenemos sistemas de información que lo que hacen básicamente es apoyar a los diferentes elementos o procesos de la compañía. Y básicamente, pues esos son procedimientos que lo que hacen es recopilar información de diferentes fuentes automáticas, pueden ser fuentes manuales o pueden ser fuentes que vienen de otro sistema de información que me debe entregar. Por eso hablábamos ahora de sistemas de información modulares, que lo que hacen es procesar la información y entregar un producto final que básicamente son datos o información para que otro sistema los reciba y termine de hacer su proceso. Entonces, esa información, pues básicamente se presentará en algún tipo de formato, en una diferente acomodación, para poder que los sistemas puedan llegar a tomar esa decisión. A hoy, en los sistemas de información con inteligencia artificial, se ha llegado ya a la posibilidad de que los sistemas, digamos, de los que realizan básicamente las conciliaciones bancarias, se desarrollen automáticamente. Es decir, que el sistema sea capaz de recibir un archivo en PDF, que es el extracto bancario, hacer todos los movimientos contables y validar contra lo que efectivamente se movió en el banco y sacar la diferencia entre lo que me entrega básicamente el extracto y lo que efectivamente tenía registrado dentro del sistema. Y con unos parámetros que se le den al sistema, pues él tiene que tomar la decisión de hacer los ajustes respectivos y los asientos contables para que el proceso continúe de cierta forma automática. A hoy en muchas compañías eso se hace, digamos, de forma manual. Los extractos llegan a la empresa entonces en formato PDF y lo que se hace básicamente es revisar y de cierta forma registrar cuáles fueron los que sí están allí, cuáles no, y efectivamente sobre eso habrá que hacer algún ajuste. A eso es lo que se quiere llegar entonces al momento y es poder tener un sistema completamente automático. Además, porque de cierta forma a la parte empresarial o a las empresas de hoy y compañías, pues lo que les interesa son procesos que sean un poco más seguros, que no sean tan vulnerables y que le permitan, digamos, cierto nivel de confianza dentro del procesamiento que hoy se tiene. No quiero decir de que todos los sistemas tengan entonces problemas de que no sean confiables. Sí, sí son confiables. Pero efectivamente cuando hay un sistema que me genera de forma automática un proceso y un resultado, pues digamos que yo ya voy un poco más claro con respecto a eso. Los sistemas de información gerencial es un recurso organizacional que proporciona información a un grupo de gerentes. ¿Sí? Y no solamente a gerentes, porque efectivamente esto irá o a una junta de una organización o a los accionistas, básicamente, para poder que esa información le dé un esquema claro de cómo es el comportamiento de su información financiera y contable y que le permita tomar unas decisiones con respecto a eso. Estos sistemas crean informes que brindan una visión general de la empresa para facilitar la toma de decisiones. Aquí sí, pues, hay algo con respecto a esto, y es que hay algunos ERP, algunos sistemas de información como SAP, JD Edwards, BAN, etcétera,
que efectivamente puede ser que brinden la visión general, pero los informes no son tan claros como efectivamente se dan en otros sistemas de información. Entonces, el negocio socio hoy de esta mayoría de los ERP, que es arrendar licencias básicamente, pues lo que hacen es, bueno, si usted necesita ese informe, le tengo el informe espectacular, que le saca todos los gráficos, le da indicadores, le dice cuál ha sido la varianza de los últimos 3 meses con el mes anterior comparado con el año anterior, pero ese módulo le vale X dinero. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué hacen las empresas? Todos los datos y todos los informes que requieren los llevan a un Excel, los transforman y allí sí efectivamente le permiten mostrar de una forma gráfica más moldeable a las altas directivas esa información. Recuerde que una imagen vende más que 1000 palabras. Entonces, lo que recopila toda esa información, contable, administrativa, financiera, de gestión de operaciones, de marketing, de ventas, de recursos humanos y cualquier otro tipo de información empresarial que la empresa requiere. Entonces, digamos, estos procesos, básicamente, lo que hacen es pues, registrar todo ese tipo de información. Y al final, ¿en qué se ve reflejado todo esto? Se tiene que ver reflejado en los estados financieros, en los estados de pérdidas y ganancias de la compañía para poder tomar una decisión. Entonces, efectivamente, cómo nos fue este mes, cuánto fueron las utilidades, si hubo pérdidas, no hubo pérdidas. Y hoy la mayoría de empresarios sí requieren es que esa información sea casi en línea. Es decir, bueno, ¿cómo vamos al día a día? Por eso hoy los cierres financieros se demoran menos. Los cierres financieros de las compañías a hoy los están llevando casi a 3 días hábiles. Es decir, estamos hablando como 5 días calendario y eso siendo mucho. Hay muchas empresas que ese cierre financiero contable, pues efectivamente debería estar casi al día. Es decir, yo cerré el mes y efectivamente al primero de cada mes tendría que tener ya los estados financieros. Pero en muchas ocasiones no es fácil porque hay información todavía que no me ha llegado del componente de facturación. Hay elementos de pagos que no han sido clarificados con respecto a eso, o hay diferencias, etcétera. Los inventarios todavía no se han registrado la producción del día anterior. De cierta forma, empiezan a existir una cantidad de elementos que de pronto pueden ir retrasando un poco eso. Pero hoy hay un elemento importante y es la oportunidad de la información. Esa oportunidad de la información me da a mí la posibilidad de poder tomar una buena decisión con respecto a lo que sucede en mi empresa. Un ejemplo, por ejemplo. Nosotros manejamos en el ingenio un componente de lo que tiene que ver con el abastecimiento de la materia prima nuestra, que es caña. Y esa caña, pues efectivamente la transportamos en unos vagoncitos y por medio de unas tractomulas. Para darle continuidad a una molienda de 24 horas, día y 7 días a la semana, pues, y con una molienda alrededor de 5.000 toneladas, 5.500 toneladas día de 24 horas, pues efectivamente hay que transportar una cantidad suficiente de caña para poder que esos elementos que tenemos instalados y la producción, pues efectivamente den prioridad y continúe su proceso. Para hacer eso, efectivamente tiene que haber una continuidad de todo lo que se tiene allí. Y por eso es que los sistemas de información allí deben de estar al pendiente y con la información en línea, que me dé la garantía de poder tener esa producción en línea y que no vaya a tener entonces problemas de desabastecimiento que me ocasionen un paro de fábrica que puede ser mucho más costoso. Entonces puede ser que parar una fábrica en la cual hay una cantidad de funcionarios laborando, pues me ocasionen una pérdida mayor si no tengo la disponibilidad de lo que tengo allí como materia prima. ¿Alguna pregunta hasta allí? Carlos Steven. No, profe, quería era, ahora cuando está hablando del tema de los datos sistematizados, quería opinar sobre cómo lo hacía Amazon, pero A hoy, inclusive, todos los componentes tecnológicos que están utilizando posicionamiento,
como son Amazon, que era el que nos mencionaba, toda la parte de entrega de elementos en domicilio, en el exterior, pues efectivamente, allá digamos el posicionamiento y la utilización de tecnología va un poco más allá y la cultura va un poco más allá. Pues yo aquí en Colombia no me imagino usted pidiendo entonces una pizza y que llegue un dron a su casa y le entregue la pizza, pues usted recibe la pizza y deja que el dron se vaya. Otro de pronto dirá, venga, no, pues yo regalo la pizza y me quedo con el dron. Entonces, no es fácil ese componente cultural. Es muy, muy complejo. Cuéntenos, Amílcar. Profe, mirando el tema de lo que usted le está indicando a los inventarios, pero realmente yo relaciono ese tipo de inventarios a una escala, pues, una parte muy industrial. Realmente en Colombia son, pues, digamos que la gran mayoría de empresas son empresas no tan grandes, entonces de pronto un inventario de estos sí sería aplicable, sistematizado todo en una empresa pequeña. Hay un elemento que impacta mucho y es todo lo que tiene que ver con el costo. Es decir, ¿cuál es el costo-beneficio que se obtiene al efectivamente montar un sistema automatizado? Entonces, ahí hay que entrar de valor. Bueno, sí es suficiente, porque es que recuerde que yo tengo dos elementos que me afectan básicamente. Uno es, si mi empresa tiene, digamos, es suficientemente grande y efectivamente usted requiere un control efectivo sobre su compañía, pues hay una inversión tecnológica a la cual hay que ejecutarla. Pero hay otras partes, por ejemplo, donde a pesar de que usted no tenga el suficiente músculo financiero y su empresa no sea grande, pues el gobierno a través de muchos elementos digamos, decretos o resoluciones que ha registrado, pues lo que ha hecho es que, venga, o se acomoda o se acomoda. Que es lo que se hicieron, por ejemplo, con las normas internacionales de información financiera. Esas normas arrancaron por el grupo de empresas grandes, pero el sector gobierno no arrancó. Y efectivamente, la mayoría de empresas grandes les tocó entonces conseguir una consultoría que estuviera ajustada a lo que efectivamente estaba requiriendo esta parte de esta normatividad. Y luego empezaron a ir bajando empresas medianas y luego empresas pequeñas. Eso mismo ha sucedido con muchas regulaciones. Ley 1581 de protección de datos personales, 2012. ¿Quiénes arrancaron? Pues arrancaron todas las empresas e inclusive hasta las personas naturales a implementar ese componente. ¿Quiénes efectivamente hasta creo que hace 1 o 2 años todavía estaban implementando? Pues estaba el sector gobierno que tenía una cantidad de datos que eran abiertos y que se podían consultar. Entonces, facturación electrónica. ¿Quiénes arrancaron? Pues efectivamente los grandes y nos fueron metiendo a cada uno de los pequeñitos o a cada uno de los que básicamente deberían de cumplir la resolución. Entonces, ahora creo que el último proyecto que salió es lo de la nómina electrónica. Es decir, yo debo entregar también el componente de cuánto se me está ganando cada funcionario al componente de la DIAN. Entonces, esos elementos se vuelven muy pesados para empresas pequeñas. Es decir, hay una normatividad muy grande a nivel empresarial y a nivel global que efectivamente cuando llega a empresas pequeñas a veces los hacen colapsar. Y no vamos muy lejos. Si usted habla de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que hoy es obligatorio, es un sistema muy pesado económicamente para muchas empresas. Cuéntenos, amiga. Profe, pues yo realmente en el tema, pues donde yo trabajo, tengo pues conocimiento en esa parte. Pues lo que hizo el gobierno fue como tal trasladar la obligación y a las empresas grandes, en pocas palabras, nosotros a una empresa, si es persona natural, si es una persona natural, hay unas que son obligadas a facturar electrónicamente, o si no, no se le puede comprar. Y también lo del SST, ese sistema de SST, la verdad, así como usted lo dice, no es muy conocido por muchas personas y en ocasiones uno queriendo comprar no puede porque tiene ese limitante. Entonces realmente ahí lo que está haciendo es obligar a los pequeños a actualizarse para poder pues
continuar en el mercado, porque es que si no, entonces a mí me parece que el gobierno nos trasladó a nosotros, a las grandes empresas, esa responsabilidad, porque si no, nosotros somos los que tenemos una multa. Claro, y eso se debía venir hace algún tiempo, porque es que hace algún tiempo el gobierno era el que hacía y controlaba. Es decir, él les pedía una ley y controlaba pues que usted realmente la cumpliera y no sé qué. A hoy no. A hoy qué le dijo, venga, señores empresarios, estos son los parámetros establecidos en la ley. Entonces usted los debe cumplir. Bueno, y entonces, no hay ningún problema. Después haremos un monitoreo y haremos una revisión al cumplimiento de eso. A hoy, por ejemplo, super sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio y otros entes de control están implementando un esquema de auditorías virtuales, algo así como un componente de arena, que lo que hacen es crear un campus virtual para poder empezar a realizar las diferentes auditorías o revisiones, además por este componente de pandemia. Entonces lo único que le hacen básicamente es que, bueno, Super Sociedades le puede decir a usted, venga, hermanito, usted está requerido por por este ente de control. Entonces necesitamos que por favor se conecte para que miremos el cumplimiento eh, de su empresa. Puede ser que sea programada o no programada. Puede ser que a usted le hagan entonces requerimiento para una revisión. Pero puede ser de que usted le diga, venga, no, muéstreme esta información. Y de esa misma forma va a empezar a hacer la DIAN. En estos días hablaba con un contador y me decía, venga, a hoy en los municipios ya están reportando todos los elementos de la parte de Hacienda de los que tienen entonces predios y de todos los que tienen bienes que pagan el impuesto predial en los municipios. Se los están reportando a la DIAN. Esa información antes no se reportaba y por eso era que muchos salían del esquema de control que ejerce la DIAN para la parte de declaraciones de renta. Entonces, a hoy, como ellos tienen que hacer eso, pues, sorpresa, hay muchos que a hoy van a terminar siendo básicamente exigidos ante la DIAN para declaraciones de renta o pueden ser que sean multados porque efectivamente pues usted no declaró. ¿Qué hacía una persona que tenía digamos, una finca bien grande? Pues como ellos no sabían que ellos eran dueños de ese cuento y eso nunca lo reportaban, cuanto a la valoración, pues efectivamente usted pasaba de agache en este cuento. Pero a hoy no. A hoy ya les están obligando a reportar ese tipo de información. Y es ahí donde empieza a existir un componente crítico de muchas personas. Entonces, por ejemplo, si usted tenía, si alguien le había dicho, venga, Luis, ¿usted por qué no me hace un favor? Es que como yo no estoy allá en Colombia, venga, es que yo voy a comprar una finca y entonces usted por qué no me sirve ahí para que me firme la escritura y pues yo confío mucho en usted, pero cuando yo llegue a Colombia volvemos y legalizamos entonces ese documento como tal y parte sin novedad. Gran problema, Luis, porque venga, resulta que es que usted lo van a empezar a reportar con una finca que vale 350 millones. Y como vale 350 millones, usted va a estar por encima del esquema de lo que realmente está autorizado y tiene que presentar declaración y presentar una cantidad de cosas que efectivamente usted no tenía. Por eso, los que hoy están matriculados ante la DIAN y que tienen RUT, pues es muy aconsejable que al menos revisen la información de quién le reportó información a usted. Debe reportarle si usted labora para una empresa. En medios magnéticos debió haberle reportado entonces la empresa donde usted labora todos los ingresos que usted tuvo. Pero si usted prestó servicio a terceros y facturó, así sea una cuenta de cobro, un documento equivalente, pues la otra empresa también lo reporta. Igual con todos los movimientos bancarios que usted tenga con créditos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etcétera, todo eso lo reportan los bancos por medios magnéticos y efectivamente lo que hace la DIAN es, venga, usted está moviendo mucho dinero en este cuento, pues venga entonces, con relaciones o un billetico de lo que usted realmente está moviendo. Es por eso que cada vez el gobierno lo que está lanzando son muchos más controles,
bajando más los montos para poder que seamos muchos más los que entremos a cotizar en este esquema y podamos empezar a aportarle más al ingreso del sector gobierno como tal. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces sí me gustaría que habláramos un poquito al respecto del taller. ¿Sí? El taller hablaba de que según los diferentes tipos de sistemas abiertos y cerrados, cite 2 ejemplos por cada tipo de sistema e incluya dentro de ellos sí, el concepto de sinergia, entropía y homeostasis. Les escucho. No todos al mismo tiempo porque no alcanzo a escucharles. Profe, yo tengo una duda correspondiente a eso. Yo sí vi ese documento, sino que yo tengo la duda porque yo resolví la investigación y yo subí ahí, fue la investigación. Eso exactamente me generó dudas porque no fui capaz con tengo el sistema abierto y cerrado, pero para poder referenciarlo con lo de la homeostasis, la verdad. Y también me generó duda esta definición. Hay una definición que yo vi ahí y que se me hizo. Esa definición que usted acaba de nombrar, que la verdad no la puedo entender, profe. Léanosla a Ahí ver y sí, aquí la solucionamos entre todos. denme un segundo. Ay, ¿dónde está? Léanos sistema abierto y léanos sistema cerrado. Sistema de información general, taller inicial, investigación. Un segundo, profe, por acá lo estoy abriendo. Bueno, profe, sino que yo coloqué acá un ejemplo del sistema cerrado es todo lo que semejante a las empresas como información personal a la cual solo pueden ingresar personas con permisos especiales o credenciales. Otro ejemplo es la información de la DIAN. Solo podemos consultar los resultados, pero no podemos ver las respuestas como tal de las encuestas. Eso sería para mí un sistema cerrado. Sí. El sistema abierto como tal es un ejemplo que podemos tener, un ejemplo de las alcaldías y las gobernaciones, en la que todos los secretarios deben de tener, pues, si las tienen actualizadas, valga que no quiero decir que alcaldía, creo que es alcaldía, gobernación, la tienes actualizada, entonces ahí aparece nombre, quién es el secretario, qué teléfono, pues, teléfono y extensión y correo electrónico que manejan, que es el corporativo. Entonces, esa sería una información abierta. Pues yo lo veo de esa manera, aunque información abierta pues casi toda la tenemos, porque realmente no todo el mundo en Facebook o en Instagram está publicando pues dónde trabaja, que eso sería una información abierta, aunque también hay unas que usted le puede colocar protección, que sería una información cerrada. Lo veo exactamente de esa manera y esos son uno de los ejemplos que yo relaciono. Sino que ahí dice, homeostasis. En la investigación, yo no puedo, creo que fue esa la que yo no puedo entender definitivamente, que dice que homeostasis, ¿qué se me hizo? Es el ámbito de la administración de una empresa que podemos afirmar que una empresa se comporta de forma homeostática, ya que debe cambiar su conducta cada vez que se presenten nuevas modalidades en el mercado, en el fin de mantener su cuota de mercado y seguir dentro de la competencia. Bueno, esto yo lo veo como una forma de actualización. Bueno, Equifinidad. sí. Profe, no, pues yo la verdad, ahí como que hacer el ejemplo con esas dos, pues son conceptos que la verdad, sinceramente, no tenía conocimiento de ellos. Entonces me fue complicado Bueno, realizar como tal ahí las comparaciones, profe. listo. Entonces, básicamente, ya les voy a compartir pantalla. Cuando hablamos de un sistema abierto o cerrado, el abierto pues específicamente es aquel que puede recibir del exterior algún componente que le va a realizar algún aporte. Y el cerrado pues efectivamente, digamos, es un sistema que efectivamente no recibe nada y que es autosuficiente. A hoy los sistemas cerrados
y por la connotación que tenemos de la transformación digital, efectivamente los sistemas cerrados, digamos que estarían casi recluidos a desaparecer. Entonces, todos los sistemas necesitan de un componente externo. No sé si han visto, hay unas antenas de iluminación en las montañas para la parte de la navegación de los aviones, que son señales que emiten una luminosidad con el fin de que visualmente los aviones puedan evidenciar que allí pues hay una parte de altura en la cual ellos no pueden bajar hasta una parte o una cantidad. Además, pues porque los aviones también tienen un sistema de navegación que les garantizan a qué altitud van y qué elementos pueden encontrarse a una corta distancia. Entonces, esas antenas funcionan con un sistema de alimentación de energía que son sistemas cerrados. Es decir, esos sistemas básicamente generan su propia energía no ilimitadamente, pero sí en un lapso muy largo de tiempo. Esos esquemas o esos generadores de energía hace mucho tiempo manejaban componentes radioactivos. Esa propiedad de radioactividad, el gobierno a nivel de Colombia empezó a sacar resoluciones para poder sacarlos del mercado, además porque esos elementos ocasionan cáncer en la parte del cuerpo humano. Y ese elemento de energía, como era generado automáticamente, duraba mucho tiempo y era básicamente el que se utilizaba. A hoy existen unos dispositivos generadores de energía de litio, pero de muy alta calidad, que también le dan una cantidad suficiente de vida para poder darle esa oportunidad de generar todos esos elementos, pero esos sistemas efectivamente no reciben nada de otro elemento. Entonces, digamos que una pila de un celular, digamos que necesita empezar a recargarse. No es considerado un sistema cerrado porque yo necesito recibir energía para volver a mi voltaje normal y poder darle continuidad a mi proceso. Si mi pila fuera capaz de durar un tiempo suficiente para darle trayectoria al funcionamiento de ese dispositivo, efectivamente estaríamos hablando como de un sistema cerrado. Se pueden ver también como, pues en los marcapasos anteriores o antiguos, pues efectivamente esos elementos también eran considerados sistemas cerrados. Cuando hablamos de sistemas de información cerrados se veían en su momento en los Apple. Los sistemas de información de Apple, usted mismo lo ha visto, y ese sistema de cierta forma hasta hace algún tiempo era cerrado porque no permitía ni siquiera que usted pudiera leer archivos diferentes a los que habían dentro del software que ellos manejaban. Entonces, a hoy, por ejemplo, si usted ve la biblioteca de música que maneja los Apple en su sistema de información, cuando usted exporta esa biblioteca, efectivamente ese sistema de información solo se puede dejar leer por el software de audio que ellos manejan, no lo deja leer por otro dispositivo. Ahí estaríamos hablando de un sistema de información cerrada. Ellos empezaron a abrir un poco más con respecto a la utilización de programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, y es decir, toda la familia de Office, a hoy ya existe para los Apple. Entonces usted ve que en los Office para Apple van en versiones impares y en los de Microsoft van en versiones pares. Es decir, yo tenía Office, bueno, hoy ya están por años, pero antes ellos, por ejemplo, decían Office 10, 12, 14, y en los Apple eran 11, 13, es decir, numeraciones impares que los diferenciaban los unos de los otros. También se tenía el concepto de que los sistemas iOS de manzana mordida o de Apple no les daba virus. A hoy
ese esquema cambió totalmente. A hoy, todos los sistemas que manejan Apple están siendo contaminados por virus y efectivamente eso ha dado pie también a que digamos, los sistemas de información como equipos de cómputo de Apple, pues son muy buenos, costosos y me dan, digamos, una trayectoria de utilización mucho más alta que la que me puede dar un PC normal. Es decir, un equipo de Apple puede darme una durabilidad de, no sé, 6, 7 años en su, digamos, con una utilización normal de él. Mientras que los que hoy tenemos, efectivamente, tenemos muchos elementos que no nos dan la particularidad de poder utilizarlos de esa forma continua. Homeostasis, están viendo mi pantalla allí, ¿cierto? Me dice que es Sí, una señor. propiedad de los organismos que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable. Es decir, que ese elemento que yo tengo dentro de mi organismo básicamente permite tener esa estabilidad de todo lo que yo tengo en mi sistema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los humanos, básicamente lo que hace es que cuando usted presenta un altibajo, digamos que usted le entró COVID-19 y empezó a presentar una variabilidad en su sistema, el organismo lo que hace es que de cierta forma regula lo que usted está sufriendo dentro de su organismo. Pero básicamente lo que trata es de estabilizar su organismo. Cuando digamos, ese contagio o esa inestabilidad es tan supremamente fuerte, el organismo ya no es capaz de sostenerse allí y efectivamente flaquea por cualquiera de los elementos. Entonces, ¿qué es? Una fiebre muy alta, pues efectivamente el organismo trata de irse regulando adecuadamente, pero cuando ya sobrepasa los límites, pues efectivamente sale de control. Entonces, en los sistemas, básicamente, lo que hacen es también, es decir, los sistemas lo que hacen es poder establecer que esos cambios efectivamente se nivelen, con el fin de que puedan entonces estar en su estado normal de funcionamiento. Entonces, en los sistemas abiertos, digamos, un sistema de procesamiento de nómina, efectivamente, el sistema, cuando es por procesos, asume de que los elementos que vienen de entrada para el proceso de nómina cumplen con todas las características, se asumen. Pero recuerde que el sistema, si no es automático, él lo que hace es que recibe unos elementos de entrada, los procesa y entrega a otros. Entonces me explico. Usted está registrando su nómina y resulta que la persona que registra la nómina digitó que la persona había laborado 500 horas extras en una semana. El sistema debe de ser capaz de evidenciar que la persona no puede laborar toda esa cantidad de elementos, si es un sistema bien parametrizado. Si es un sistema que no está bien parametrizado, muy posiblemente lo deja pasar y efectivamente al final usted va a encontrar que ese señor se resultó ganando, no sé, digamos, 100 millones. Debe de ser un componente que debe generar un tipo de alertas y estabilizar. Cuando yo tengo un proceso automatizado, digamos, un molino de caña, el molino de caña lo que me hace básicamente es que empezar a extraer el juguito de la caña y empezar a generarme una cantidad de líquido para poder empezar a ir a realizar el procesamiento de azúcar. Pero cuando ese líquido efectivamente empieza a disminuir, pues él debe empezar a estabilizar el resto de procesos que hay de ahí hacia adelante. Es decir, venga, si a usted no le estoy entregando el suficiente jugo, bueno, entonces pues baje la molienda suya o el siguiente molino, pues no va a seguir trabajando a la misma disponibilidad. Y así sucesivamente todos los procesos. Por eso es que la homeostasis básicamente está establecido es en algunos sistemas que efectivamente pueden tener entonces un componente de automatización que le den plena seguridad de que su proceso pues continúe o le permita que no vaya a entorpecer un elemento adicional. ¿Claro está allí?
Sí, señor. Ok. Entonces, digamos que es que no es tan tangible ese componente de la homeostasis y entonces yo diga, ah, sí, aquí tengo, no sé, 5 kilos de homeostasis. No, ese componente, digamos, de cierta forma no se mide, pero lo que yo sí puedo medir básicamente es, ah, bueno, yo sí puedo tener evidenciado que efectivamente los sistemas de información me dan plena seguridad en controlar algunos elementos de desviación. Lo óptimo que yo pudiese tener en un sistema de información sería que fuese capaz de generarme unas alertas en ciertos elementos que se salgan de control en mis sistemas de información. Por ejemplo, en los inventarios. Pues venga, el sistema debiera de ser tan experto en tomar decisiones y en generar alertas que cuando un parámetro de un consumo de algún producto se me salga de unos elementos que yo ya estandaricé, pues venga, genere una alerta con respecto a eso y vaya un poco más allá. Así, generó la alerta, pero venga, escálelo. Cuéntenos, Amilcar. Profe, un ejemplo de lo que se está viendo, pues eso se ve mucho en el mercado, se escucha mucho sobre el Internet de las cosas. Pues las neveras inteligentes y que ya todo se encuentra conectado, pues tiene esa facultad de que le pueda dar alertas de pronto que se le está acabando pues algo así tan sencillo. Igualmente, en los sistemas de almacenamiento, en los temas logísticos, usted puede programarlo hasta ciertas cantidades, porque usted realmente cuando saca las cosas siempre lo saca con un código de barras, como usted lo ha indicado anteriormente. Entonces, cuando quedan pocas unidades, él automáticamente, una de dos, o no lo permite sacar hasta que usted vuelve lo ingrese o el sistema automáticamente cuando la persona encargada hace un barrido le arroja como tal cuáles son las unidades que están más escasas. Sí, eso es, los sistemas a hoy deben de ser un apoyo y deben de permitir poder tomar una decisión. Eh, se estima que al año 2026 o 2030 deberían ya existir robots capaces de poder asistir a juntas directivas y tomar decisiones con inteligencia artificial. Y recuerden que inteligencia artificial es un componente de software que específicamente lo que hace es adicionarle ese componente de inteligencia a lo que se está manejando. Es decir, que él aprenda del propio proceso para poder irlo mejorando ostensiblemente. Así como el ejemplo del horno que mencionábamos. Él debe de ser capaz de ese componente. Además, a hoy están presentes en muchos elementos, en dispositivos, vehículos, elementos de conexión que yo tenga en mi hogar como tal. Es decir, hay una cantidad de elementos, además porque se ha venido, digamos, adicionando muchos más elementos con el componente de domótica, que hace algún tiempo había ya dado sus inicios con lo de las casas inteligentes. ¿Casas inteligentes en qué sentido? Pues en el sentido de que yo tengo que mejorar el servicio de todo lo que yo tenga en mi casa. Y ese mejoramiento de ese servicio de mi casa obedece a un componente tecnológico. Hay, digamos, elementos muy valederos a hoy. Entonces, por ejemplo, usted puede tener la cerradura de su casa con reconocimiento de huella o de iris, dependiendo de la tecnología que usted le quisiera colocar, digamos, a esa parte de seguridad. Todos esos aportes que a hoy le generan todos estos componentes son los que efectivamente los sistemas de información deben de estar aportes de poder generar ese valor agregado. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo y es que generar ese valor agregado con un componente tecnológico a veces resulta bastante costoso. Casas inteligentes a hoy, de cierta forma, digamos, salen demasiado costosas, a pesar de que muchos elementos que son traídos del exterior y configurados aquí en Colombia, pues digamos que se pueden conseguir a buen precio, pero que efectivamente todavía creo que estamos un poquito rezagados con este cuento. El componente de sinergia y entropía sí queda claro. ¿Alguien tiene algún ejemplo diferente que nos pueda compartir?
De a uno, no todos. No, profe, buenas noches. En cuanto a definiciones, pues sí tenía lo que usted ha explicado, lo que el compañero también había dicho, de pues que el sistema abierto presenta un intercambio con el ambiente o con todo lo que lo rodea y presenta a través de unas entradas y unas salidas. Pues yo no saqué tanto los ejemplos como a tipo empresa, sino que los saqué más como al bien común, como al mundo. Como en este caso sería por decir el cuerpo humano, ¿sí? Que él maneja pues todo un sistema nervioso, todo un sistema pues sanguíneo, toda esta parte y todos interactúan para que el cuerpo humano pues pueda estar en forma o en condiciones y pues a la vez le va generando alertas, que es lo que decíamos pues en caso de que va sintiendo fiebre, el cuerpo se va adaptando y va logrando esto como para mantener su correcto funcionamiento. Y pues en una parte como de los ejemplos cerrados, yo tenía lo que más me parecía a mí curioso, pues era cómo es como un termómetro, que pues él es totalmente con un cierre hermético, ¿sí? Y lo único que hace es reaccionar a la temperatura y pues él en base a eso es que él va diciendo los grados que se están manejando en ese momento. Eso es lo que tengo pues yo como en la parte pues de sistemas abiertos y cerrados de información. Ok, Luis, muchas gracias. Efectivamente sí, el termómetro, pero el que es de mercurio. El de mercurio, sí señor. Porque los otros efectivamente necesitan algo de eso. Además, es claro que el organismo que cada uno tenemos y que es diferente en cada uno de los elementos que actuamos, efectivamente es muy inteligente con respecto al comportamiento de lo que cada uno siente. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con la parte de la vacunación del COVID. Los diferentes laboratorios que han fabricado vacunas y que han sido aplicadas en cada uno de los diferentes organismos, efectivamente el organismo reacciona totalmente diferente y en todos los esquemas el comportamiento no es el mismo. Es decir, puede ser que sus defensas o su organismo en ese momento no tengan las mismas condiciones y cuando usted le aplican la vacuna, pues le va a dar una reacción mucho más fuerte. Puede ser entonces que le dio dolor de cabeza, fiebre y no sé qué. Y el organismo no es capaz de asimilar todo ese cuento porque pues sus defensas no estaban como en lo que realmente es. Además, los diferentes comportamientos que tienen cuando, por ejemplo, usted tiene, digamos, un nivel de estrés alto. Ese nivel de estrés alto efectivamente es un comportamiento anormal dentro de su organismo. Pues, ¿por qué? Porque pues, usted efectivamente empieza a tener ciertos patrones que lo que hacen es colocar a su organismo, a su sistema nervioso inestable, porque usted tiene una sensación fuerte de algo, pero en ocasiones usted no sabe ni qué es lo que realmente lo está generando todo ese componente alto de estrés. Y cuando usted ya al final el organismo toma la decisión, venga, y entonces ¿dónde vamos a descargar todo este cuento de este estrés? Pues que este man me vas a matar el sistema nervioso y efectivamente se somatiza en la parte del organismo que efectivamente usted tenía más débil. Entonces es por eso que en muchas ocasiones usted podrá terminar, venga, me dio una enfermedad no sé, me dio una enfermedad que no le da sino en 100.000 personas a una sola. Tan raro, ¿y qué sucedería? Efectivamente, el organismo no fue capaz de repeler todo ese cuento y tendrá que dar un resultado, porque usted lo que hizo fue ingresarle a su sistema nervioso una cantidad de variables que las desestabilizó habidas y por haber. El resultado, pues no se va a saber qué va a hacer. Puede ser que el resultado sea que usted le paralizó un pie o un ojo, puede ser que usted le resultó una roncha en la oreja. Ese puede ser el resultado de lo que efectivamente evidenció su organismo. Entonces, lo mismo sucede cuando usted tiene un sistema que efectivamente lo lleva al nivel máximo. Todos conocen el caso de Chernobyl, ¿cierto? Sí, bro. Sí, bro. ¿Qué sucedió con Chernobyl? Un desastre nuclear. ¿Y por qué? Y ahí sí, no. ¿Qué sucede? Resulta que habían unos ingenieros, un ingeniero que era el que estaba al mando de este proceso de generación de energía
y efectivamente dejaron ir al máximo, al mínimo nivel los reactores. Y dejar al mínimo nivel los reactores de forma manual, pues no era lo más aconsejable. Además, en su momento la tecnología no permitía que eso, permitía que eso se manejara así. Entonces, lo que sucedió es que al bajar a los máximos, a los mínimos niveles establecidos, pues efectivamente el sistema colapsa, y al colapsar lo que hizo fue pues generar todo este componente de radiación tan complejo que a hoy se ha tenido. A hoy las fuentes generadoras radioactivas ya son muy escasas, a pesar de que aún todavía a nivel mundial hay países que generan energía eléctrica a través de reactores nucleares. Esos reactores nucleares son elementos muy complejos de manejar, y es por eso que hoy hay un componente tecnológico que le permite que efectivamente ese elemento funcione de una forma adecuada. Entonces, otro ejemplo. Si, por ejemplo, la olla pitadora que utilizan nuestras esposas, familiares, mujeres, mamás en las casas, si tuviera como un software que le garantizara que esa vaina algún día se va a tapar y se explota y puede ocasionar muchos daños, pues efectivamente ese elemento debiera garantizar que si esa temperatura sigue subiendo de tan forma abismal y no tiene forma de hacer ese escape de ese aire, de ese vapor, pues venga, suspenda y tome la decisión de apáguela o saque la mano o levante la mano y diga, venga, no, es que nos vamos a incendiar aquí o vamos a ocasionar un daño. En sistemas empresariales grandes que manejan calderas un poco, digamos, de cierta forma más inteligentes, pues lo que sí hacen es controlar ese cuento. O sea, el sistema no es capaz de dejarlo generar tan alto. Él le genera la alerta, digamos, a la persona que está administrando ese cuento. Pero efectivamente el sistema, si el señor que le salió la alerta y le dijo, venga, ojo, si usted no baja esta temperatura, este cuento se va a explotar. El sistema es capaz de tomar la decisión y parar ese cuento, porque de eso se trata. Entonces, lo mismo con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico también entonces tiene componentes que efectivamente pretenden garantizar un nivel de seguridad con respecto a eso. Entonces, los grandes generadores de energía aquí en Colombia tienen que tener la disponibilidad de poder ejecutar de forma automática y controlada la generación y entrega de energía a nivel país. Además, si usted vende y comercializa, pues el cuento es mucho más complejo, porque a usted como generador y vendedor de energía que cotiza en bolsa de energía, a usted sí le controlan ese cuento. Es decir, si yo soy un generador de energía como EPM que entrego energía, digamos, para varios municipios, pues yo como generador de energía tengo que garantizar la continuidad de esa generación de energía, excepto cuando hayan cambios climáticos que efectivamente se salgan de control. Es una tormenta eléctrica que me saque los turbogeneradores de energía, pues digamos que ahí sí hay como una medida clara de, bueno, que pudo haber afectado, pero en condiciones normales no debería dejarse desabastecidos ciertos elementos, y el sistema deberá entregar la energía normal que obedece a eso. Porque si no, en ese cuento sí hay unas multas en dinero cuando usted no entrega esa cantidad de producto final, que en últimas la energía eléctrica usted no la almacena ni la puede ubicar en bultos ni nada de este cuento. Entonces, ese en cuanto a esto. La primera, ¿hay alguien que tenga algún otro ejemplo con respecto a esto? Bueno. En la segunda dice, ¿cuál es el ciclo de vida de los sistemas de información? Les escucho a dos diferentes, a Luis y a Milka. Entonces, en orden. Profe, Bueno, cuénteme.
Son nacimiento, desarrollo, operación, mantenimiento y muerte. Muerte. Sí, ¿Y a qué pues se yo refieren? busqué y me salieron esas tres. Ve, esas que le acabo de mencionar. Listo. Muchas gracias, María Camila. ¿Quién más? Profe, yo Profe. tengo otra definición. Cuénteme. Conocer el ciclo de vida de un sistema de información es necesario puesto que se trata de un activo corporativo esencial, tanto en lo que respecta a los beneficios que proporciona como la inversión que requiere. Las organizaciones deben planificar a largo plazo cuando se disponen a hacer una inversión en un sistema y servicios de información, para asegurarse de que respalden las iniciativas empresariales. Al mismo tiempo, debe garantizar la capacidad para las oportunidades emergentes. Pues, profe, lo que yo entendí es que precisamente tiene como un ciclo de vida, como dice la compañera. Entonces, lo que dice usted, debe ser proporción, o sea, el sistema está constantemente llegando información. Entonces, precisamente el ciclo de vida es en el instante que la necesitemos, nos va a servir esa información que estamos alimentando. Pero precisamente como todo es tan cambiante, la información ya no la necesitamos, entonces necesitamos otra nueva. Pues. De acuerdo. Cuéntenos, Andrés. Andrés, no. Profe, ¿ya me escucha? Ahora sí, eso sí. Listo, no, que he tenido un problemitas con el internet. Primero, pues, de lo de los ciclos, yo tengo que es planificación, análisis de requerimiento, diseño, desarrollo, prueba, integración y ejecución, operación y mantenimiento, ¿cierto? Dice que un sistema de información es un modelo estructurado de gestiones de proyectos que describen las fases necesarias para construir un sistema de información, desde el inicio hasta el resultado final. El objetivo del ciclo de vida de un sistema es permitir la elaboración eficaz de una solución de alta calidad que satisfaga o supere las expectativas del cliente en todas sus etapas y que esté dentro del presupuesto y plazos establecidos. Ok. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hay un componente que todas las compañías manejan y que se llama la planeación estratégica. Esa planeación estratégica es a nivel empresarial, pero le acompaña a eso un elemento que se llama el PETI, que es planeación estratégica de tecnología de información. Esos dos elementos de tecnología de información y la planeación estratégica de mi compañía, pues efectivamente son los que deben de brindarle el apoyo para cuando yo necesito o requiero realizar esa actualización, porque el ciclo de vida efectivamente de mi sistema de información pues ya cumplió su ciclo normal en lo que establecía para mi empresa. Es decir, efectivamente debe haber un análisis, un diseño, una implementación, una puesta en marcha, una prueba, etcétera. Es decir, que hay un inicio, hay un desarrollo, una ejecución y lo que nos decía entonces de la muerte por allá del sistema de información. A hoy, digamos que esa planificación que tienen las compañías a nivel, digamos, grande, pues la han llevado un poco más allá, basados en ciertos elementos que le van a dar mucho más continuidad a los sistemas. Me explico. Hacia antes del año 2000, digamos que los sistemas que se tenían eran desarrollados in-house, es decir, los desarrollaban en la propia empresa. Había muchas empresas que tenían programadores, ellos hacían los programas a la medida, con el muñequito allí, muñequito allá, pero efectivamente a veces darle continuidad al proceso de mi sistema de información con algunos componentes de requerimientos legales, pues no era como muy acorde a lo que efectivamente se tenía. Además, porque esa actualización
conforme avanzaba y evolucionaban los componentes tecnológicos, se iba convirtiendo cada vez más complejo. Entonces, a eso las empresas que han optado por arrendar, alquilar sistemas de información, lo que han hecho básicamente es decirle a esa empresa, venga, no, arriéndeme ese software y pues yo lo voy a utilizar para darle continuidad a todo mi proceso de información. Y pues efectivamente esa compañía que está acorde al desarrollo y al ciclo de vida de los sistemas de información, lo que hace es que va migrando a componentes mejorados, pero dentro del mismo sistema. Es por eso que usted puede ver compañías que tienen históricos de la información que han transado hasta 20, 30 años. Antes del año 2000 no se veía ese tipo de sistemas de información que me almacenaran como esa cantidad de datos y que me le dieran esa continuidad. Además, porque es que hoy hay una característica también muy especial de algunos elementos que lo que me permiten es que cuando yo tengo ese volumen de datos, pues efectivamente lo que tengo es una cantidad de información, primero que todo, muy importante para la compañía, porque le va a permitir que se pueda hacer un análisis de gran volumen de información para poder empezar a tomar decisiones. Entonces le doy un ejemplo, por ejemplo, una compañía que tenía, una compañía de venta de vehículos y repuestos, tenía un volumen de información grande, pero adicional a eso tenía una cantidad de repuestos que no había podido vender. ¿Por qué? Ya sea estaban obsoletos. Entonces, ¿qué hizo la compañía? Bueno, pues miremos entonces la cantidad de elementos que que ya han salido del mercado porque han evolucionado los vehículos y miremos qué ha sucedido hacia atrás en el comportamiento. Entonces, ellos que validaban, bueno, miremos hacia atrás, ¿quién nos ha comprado este tipo de repuestos que efectivamente ya no están en uso porque pasaron básicamente de lo que se tenía, ya están de cierta forma obsoletos, pero vemos que en el mercado todavía hay vehículos que siguen circulando de esta forma. Entonces, miremos hacia atrás quién nos había comprado ese tipo de repuestos, si todavía está en contacto y si efectivamente puede hacer que la persona todavía exista y todavía funcione con ese tipo de vehículos y hagamos el sondeo de qué puede suceder. Como son elementos que ya han pasado de su uso normal, ya han sido entonces deteriorados, no deteriorados, perdón, han sido retirados de su contabilidad porque ya cumplieron su ciclo, pues es más negocio llegar a poder vender ese tipo de repuestos a una persona con un descuento que me garantice que primero voy a disminuir el almacenamiento y el control de sus elementos en mi inventario y que adicional a eso me va a proporcionar un ingreso para la compañía. Entonces, ese ciclo de vida de los sistemas de información se vuelve crucial más aún a hoy. Todo lo que es la información financiero-contable, obligado a conservarla durante hasta 20 años. Información de lo que tiene que ver con hojas de vida y elementos propios de la compañía para las vinculaciones que se tengan. Esa sí hay que tenerla por toda la vida, de todo lo que usted realmente haya tenido y vinculado como funcionarios en la empresa. Y algo otras partes que usted debe garantizar al menos durante 10 años según la exigencia que le haga el ente de control que lo verifique o que lo controle. Esa garantía de eso tiene que darse de tal forma de que cuando usted le hagan una revisión, usted sí pueda acceder a esa información. Me explico. Si usted venía en un sistema de información hasta el año 2020 hacia atrás y efectivamente en el 2020 usted actualizó a otro sistema de información, pero usted no migró los históricos que traía del anterior sistema de información, sino que arrancó de cero, pues ahí tiene un riesgo crítico y es que usted debe de garantizar que la información que hay anterior, usted sí la pueda leer y la pueda demostrar hacia los diferentes entes de control que le hagan una exigencia normativa en cuanto a esto. Cuando los sistemas de información pasaron a evolucionar en cifras cada vez más altas, pues efectivamente allí fue donde se dieron cuenta de que los ingenieros de sistemas, programadores y todo el componente de tecnología debía de tener como claro hasta dónde debo de tener yo presente para poder tener que mi sistema de información efectivamente cumpla con unas características. Por ejemplo,
Hacia el año 95 los salarios no eran tan grandes y todavía las cifras cabían en algunos campos. Y no teníamos elementos que nos impactaban fuertemente dentro de nuestras compañías. Pero cada vez que evolucionamos, vamos teniendo elementos diferenciadores en los sistemas de información. Elementos diferenciadores como cuáles. Los salarios empezaron a crecer cada vez más, de evaluación, algunos componentes que empezaron a irse, digamos, a cifras mucho más grandes, y adicional empezaron a surgir componentes nuevos como era el reconocimiento de voz, lector de huella, todos los elementos biométricos habidos y por haber que hoy tenemos. Entonces hoy tenemos elementos biométricos como cuáles, voz, iris, reconocimiento de la cara, la huella, etcétera, que en su momento anterior los sistemas no lo reconocían, a hoy sí lo reconocen. Entonces esos elementos son los que efectivamente han hecho que los sistemas de información empiecen a ir cambiando un poco más. Entonces, lector de código de barras, lector láser para identificar un código QR, y todo lo que de aquí en adelante se exija en el componente tecnológico, firmas digitales, etcétera, eso obligó a que los sistemas empezaran a ir migrando un poco más de tecnología. Entonces, a eso conlleva también todos estos cambios tecnológicos. Cuéntenos, amigo. Profe, y a eso también le podemos aplicar la obsolescencia programada. Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo que usted nos había dicho. Hay empresas pequeñas que efectivamente ese componente de obsolescencia los coge, e inclusive empresas grandes también los coge completamente desapercibidos. Es decir, hay empresas que hoy continúan trabajando con unos sistemas que efectivamente ya están mandados a recoger, pero que a ellos les sirve. Ahora, no han cambiado porque efectivamente pues, es un costo alto con respecto a eso. Cuéntenos, tú bien. Profe, fuera del tema, hay dos compañeros que es Alejandro Largo y Freddy Ladino que han tenido problemas para ingresar a la clase. Entonces, que si en caso de algún trabajo o tareas, que pues yo le haría la razón. Entonces, para que tengan en cuenta ese punto, profe. Muchas gracias. Listo, pero dígale que entonces no pueden participar en la rifa del viaje a San Andrés en Chiva. Listo, muchas gracias. Profe, porque Señor. algo pues que nosotros estamos haciendo, un ejemplo, nosotros tenemos computadores, creo que desde el año 2016, pero tenemos Hewlett Packard con iCore i5 de esa generación, sino que son disco sólido. Pues realmente el disco sólido ya está quedando muy atrás y pues realmente se vuelven lentos. Nosotros qué hacemos, y una solución que me parece a mí muy viable, fue solamente, aunque tiene buena RAM, solamente fue actualizarlos y conseguirle disco sólido. Entonces, realmente ahí yo estoy haciendo una inversión, no es muy alta porque no tengo que volver a comprar equipos y me pueden dar otros, ¿qué? Pongámosle unos 3, 5 años más. Sí, esa es clara. Le cuento una experiencia en el año 2000 o antes. Yo tuve la oportunidad de visitar Colgate-Palmolive en Cali, una multinacional. Y allí pude ver que ellos tenían un componente diferente a lo que manejábamos, digamos, muchas compañías, y era que ellos hacían un arrendamiento de equipos de cómputo. En su momento, yo pensé y dije, venga, eso es una millonada muy grande. Ellos tenían alrededor en esa época de 300 equipos de cómputo, y ese leasing de arrendamiento era a 3 años. Entonces, ¿ellos qué hacían? A los 3 años entregaban los equipos y le daban equipos nuevos. Y yo decía, venga, pero eso tan caro. No, eso sí es pues como muy complejo. A hoy, muchas compañías están optando casi por eso. Y es, venga, señor banco, hágame un arrendamiento de máquinas en el cual yo le digo qué características necesito y en el cual básicamente yo requiero de que, vea, necesito estos servidores, necesito estos de escritorio, necesito estos portátiles, y ya empiezo a jugar con un componente, y es, puede ser que el leasing lo haga entonces a 3 años, pero si efectivamente esos 3 años yo todavía veo que me puedo quedar con el equipo un poquito más, pues le digo al banco, venga, extendamos ese contrato un año más. Y al final
pues yo le entrego los equipos. Eso tiene sus elementos buenos como también tiene sus elementos malos. Cuando yo compro los equipos de cómputo para mi compañía, que son de la compañía, digamos que es un activo que yo tengo allí, tengo que empezar a depreciar, fuera de eso tengo que darle mantenimiento y darle continuidad. Ahora bien, ¿qué hago ya cuando efectivamente se me deprecien los equipos y los tenga que vender, hacer una subasta? ¿Quién me los va a comprar? No sé cómo esté funcionando hoy, por ejemplo, lo de equipos para educar, etcétera. Mientras que cuando hago el arrendamiento, pues efectivamente, bueno, en el anterior también tengo que cubrir el componente de licencias de software, sistemas operativos del caso, si no viene con el sistema operativo, pero sí las herramientas de oficina como el Office y otros software adicional. En el arrendamiento, pues yo le digo al sector del banco, venga, no, yo necesito que me arrende eso con estos sistemas operativos y con estas licencias de este cuento. Es decir, que digamos el riesgo de incumplimiento de la parte legal yo se lo estoy trasladando efectivamente a otro, a pesar de que yo soy el responsable de la ejecución de esa herramienta, pero efectivamente le estoy trasladando esa actividad de riesgo al sector bancario, que efectivamente tengo entonces un equipo de cómputo arrendado por un determinado tiempo. Entonces, el mantenimiento y la garantía me lo cubre el otro componente y efectivamente, digamos que a los 3 años, pues yo digo, venga, si me quiero quedar con ellos bien y si no, no, pero un equipo que ya lleva 5 años de trayectoria, no es fácil, digamos, darle continuidad. Además, porque digamos que los discos duros que hoy están viniendo y que tienen discos duros en estado sólido, pues son cada vez más costositos. Entonces, no sé si ha visto, por ejemplo, que después de la pandemia, cuando inició todo el componente de pandemia y nos fuimos para trabajo en casa, la parte computacional y de tecnología pegó una subida impresionante. Además, porque se migraron a unos componentes que a hoy apenas estamos arrancando a entender un poco. Es decir, yo compro ahora una cantidad de equipos de cómputo con unas características, por ejemplo, Core i5 todavía, pero con una parte de un disco en estado sólido que utiliza un sistema de iniciado mucho más rápido que el disco normalito y utiliza una memoria RAM que es compartida y un tipo de memoria que va, es decir, funciona un poco más rápido. Entonces, por eso es que vemos entonces todavía Core i5, inclusive Core i3, pero de muy buenas generaciones, con lo que han mejorado el procesamiento. Entonces, a ese componente es lo que muchas empresas hoy le han apostado. Ahora, si usted dice ese cuento de arrendar equipos en una MIPYME, pues efectivamente ellos dicen, venga, no, es que el costo no nos da para poder hacer todo ese cuento y no puedo asumir ese costo como tal, porque efectivamente digamos, le resulta muy costoso, pero una empresa que maneje, digamos, 100, 200, 250 equipos, efectivamente es un negocio que puede ser viable. Lo mismo que las impresoras. Las impresoras se vuelven en últimas un consumismo y algunos componentes que efectivamente algunas áreas lo tienen en muchas ocasiones de adorno. Mientras que pues, si usted utiliza un sistema de arrendamiento de este cuento, si el volumen es muy alto, pues es evaluar el costo-beneficio que efectivamente se puede dar con este tipo de elementos. No sé si haya alguna observación adicional. Ahora sí, esta sí se la saben todos. ¿Cuáles son los componentes de los sistemas de información? Profe, yo tengo lo siguiente. Que por ejemplo en el contexto general del CID puede dividirse en los siguientes componentes que son personas, son los usuarios que usan la información, que son los datos. Entonces la tecnología que usan las personas o los usuarios para los datos son el hardware y el software. Y también están los procedimientos manuales, los cuales interactúan bajo como una administración central y de relaciones que bien definidas de acuerdo con los objetivos propuestos de la organización. Ok, ¿quién más? Gracias, profe. A usted, muchas gracias.
¿Quién más? Profe, Señor. yo tengo también, pues obviamente el hardware, el software, los datos que representan la actividad de la empresa, la red que permita compartir los recursos entre computadores y dispositivos, las personas que desarrollan y mantienen y utilizan el sistema, los sistemas de información, una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos de negocios y los equipos de tecnología de la información. Ok, muchas gracias, Andrés. Entonces, efectivamente, hay unos componentes de los sistemas de información que tienen que ver con toda la parte, digamos, física, lógica, pero hay un componente humano que también nos da, digamos, un elemento fundamental para poder que esto funcione. Es decir, a pesar de que yo tenga inteligencia artificial y tenga elementos robotizados, pues los sistemas deben de funcionar a través de personas que son los que van a mover este componente, los que van a registrar información. Entonces, cuando hablamos del componente de hardware, también hablamos entonces de conexión a Internet y de un componente que hoy está muy de moda, que es todo el componente de almacenamiento en la nube. Ese componente de almacenamiento en la nube a hoy está siendo muy utilizado con componentes de los famosos ERP de las compañías o de los software, digamos, a nivel empresarial, que utilizan componentes con inteligencia artificial para poder darle, digamos, continuidad al negocio. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que son sistemas que yo arriendo. Yo puedo arrendar un servidor y ese servidor lo puedo arrendar con unas características de memoria RAM, de procesamiento, pero también lo puedo arrendar de tal forma que si en cualquier eventualidad de que mi negocio empiece a crecer ostensiblemente y yo me vea abocado a crecer un poco más en memoria RAM o en disco duro, porque mi negocio efectivamente se está comportando muy bien, pues el sistema debería de ser capaz de implementar esa actualización o ese crecimiento al cual estoy necesitando. Es decir, no debería esperar a que efectivamente pues yo haga el requerimiento, sino que él sea capaz de detectar todos estos componentes. Y esta última, que es la gestión del conocimiento, alguien que nos diga qué es ese componente de la gestión del conocimiento. Profe, yo tengo esto. La gestión del conocimiento se puede definir como el esfuerzo que hace una organización para adquirir, aumentar, organizar, distribuir y compartir el conocimiento entre todos los empleados. Sí. Se trata, por lo tanto, de todas aquellas actividades orientadas a potenciar el conocimiento de las personas de la organización y de la organización en sí misma. Muy bien. ¿Quién más? Profe, yo tengo. Es el área de crear valor a partir de los activos intangibles, representados en clientes, proveedores y el conocimiento de las personas, que es táctico, compartido, dinámico y relevante para la empresa. Está relacionada con el uso de la información estratégica para conseguir los objetivos de la empresa. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, yo tengo esta. Es un sistema de conocimiento, es un conjunto de procedimientos y sistemas de almacenaje de una información que permite a un grupo de personas compartir conocimiento. También permite a las empresas aprender de manera que puedan mejorar constantemente sus productos y servicios. Muy bien. ¿Quién más nos iba a hablar? Profe, pues prácticamente pues lo que dice ahí que la gestión del conocimiento involucra pues a las personas y esto le ayuda pues a dar un bienestar a la entidad, a las personas y lo que decían los compañeros, a cómo a suministrar esa información que antes no se podía dar. Muy bien. A hoy, la gestión del conocimiento ha empezado a marcar elementos muy importantes dentro de la compañía, porque es que esa gestión del conocimiento en muchas ocasiones se va con la persona, es decir, ese conocimiento que ha adquirido
ese conocimiento con el cual le ha permitido llegar hasta donde está, ha hecho de que la empresa o ese cargo de ese funcionario se vuelva casi como indispensable. Y no ha existido como una forma clara de cómo se debe de hacer esa entrega de ese conocimiento. Muchas empresas optan por firmar algunos procesos que son críticos dentro de las compañías. Por ejemplo, puede ser de que yo tenga dentro de mi empresa el tesorero sea la persona que me maneja a hoy los diferentes tipos de créditos que las compañías adquieren. Puede ser que sean créditos internos, pero cuando son de pronto créditos en el exterior, que son tasas diferentes a las que se manejan aquí, y este funcionario, digamos, es un mago para este cuento, pues bueno, ¿dónde se nos queda esa gestión de conocimiento? ¿Cómo hago efectivamente para trasladarla y efectivamente para poder sacarle toda la utilidad que debería tener? Porque cuando en muchas organizaciones alguna persona que se convierte clave en un proceso y maneja todo este componente de información se retira de la compañía, en ocasiones desestabiliza mucho el proceso porque lo deja por fuera dentro de su ámbito normal, y eso ocasiona de que de pronto haya algún componente que me genere pérdidas en mi compañía. Cuéntenos, amigos. Profe, pues yo por acá, pues la definición, encontré la definición técnica, pero también tengo una definición como personal, tipo de experiencia. Entonces acá dice, es un concepto aplicado a las organizaciones, tiene el fin de transferir el conocimiento desde un lugar donde se genera hasta el lugar donde se va a ampliar, e implica el desarrollo de las competencias necesarias e interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo entre los miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior o de estas. Bueno, profe, y pues a cada ámbito personal, realmente en la gestión del conocimiento, pues me parece algo muy importante en la que normalmente pasa en muchas organizaciones, que la junta directiva tiene sus reuniones. Junta directiva y realmente todo lo que se habla ahí quedó. Realmente nunca se le transfiere como la parte inferior, como más o menos tener un conocimiento de cómo se encuentra, qué van y cuáles son los nuevos objetivos. Realmente no se transfiere la información, qué es lo que está sucediendo y lo que estamos hablando ahora, tema de actualizaciones, que en ocasiones usted llega y dice, bueno, ya a partir de ahora en adelante vamos a cambiar el sistema de facturación, vamos a pedir estos documentos, vamos a hacer esto. Cuando usted menos piensa es porque usted se encuentra y le devuelven las cosas y vea, esto ya es diferente. Uno, bueno, no lo actualizaron. Otra cosa en lo que usted está indicando es que las empresas en estos momentos están cambiando a no tener solamente una persona clave, sino tener el tema de roles. Entonces, una persona puede tener un rol, que es el rol principal o la persona que encabeza ese rol, pero adicional a eso hay otra persona que no tiene el 100% del conocimiento, pero siquiera un 60 o un 65%, para poder, cuando llegado el caso de que no, pues en estos momentos el tema de la pandemia lo tenemos, se incapacita, se enferma, fallece, está de viaje, no contesta un teléfono, entonces se vuelve un caos y retrasa un proceso como tal de nosotros. Puede ser un proceso que no sea muy importante, como puede ser algo muy importante o muy representativo para la empresa. Entonces puede trabajar en ese manual de roles por procesos, o también generar un organigrama. Aunque hace mucho tiempo, hace poco, no me acuerdo si mucho poco, escuché sobre una tesis en la que usted puede tener un programa sistematizado para tener toda la información de lo que usted realmente hace. Digamos que si usted ingresa una factura, cómo las ingresa, cuáles son los códigos que tiene que ingresar y dejarlo en el sistema, y que la persona que vaya a llegar de pronto solamente tenga que coger, mirar y que tenga como tal el proceso de una manera más amigable. No en ocasiones que usted llega a un punto y es mirar la letra de la otra persona. Eso es cierto. Además, porque se asume que las compañías en los procesos críticos, en los procesos, digamos, estratégicos de la compañía, debería de tener como una copia de seguridad. Es decir, hay unos cargos que se convierten críticos y yo debería tener un backup, al menos no de un 100%, pero sí al menos de un porcentaje suficiente que le dé continuidad al proceso. Además, por ejemplo, supóngase que usted en su compañía tiene el administrador de tecnología de información. Ese administrador
configura la base de datos, configura el ERP, configura todas las comunicaciones de acceso externo e interno, toda la parte de conexión externa con VPN y todos los componentes de seguridad y consola de antivirus. Es decir, usted tiene en esa persona todo el componente de TI de configuración de acceso interno y externo que efectivamente lo tiene una persona que usted no le tiene un backup. Si en el momento menos pensado esa persona, digamos, le ocurre un accidente, se fue para una clínica, se fue de la compañía, ¿sí? Le resultó un mejor trabajo y la persona se fue, pues venga, ¿cómo voy a suplir esa necesidad? ¿Cómo voy a poder darle continuidad a mi proceso que no se vea desestabilizado? Porque es que en ese tipo de eventos es donde pueden suceder muchas cosas, como cuáles. Mi proceso se desestabiliza o mi proceso empieza no a funcionar de la forma adecuada, o más aún, voy a empezar a tener entonces algunos componentes de pérdida de información o de suplantaciones o de una cantidad de elementos que efectivamente no tenía presente y que no había de pronto evidenciado dentro de esto. Entonces, por eso ese componente de lo que tiene que ver con toda la parte de la gestión del conocimiento se convierte hoy en un elemento primordial dentro de las compañías. Vemos aquí, por ejemplo, que los sistemas de información están compuestos por tres componentes, que era lo que estábamos hablando ahora. Hay un componente humano, un componente tecnológico y un componente organizacional. Efectivamente, los tres deberían de estar como en una línea que me dé garantía de que efectivamente estamos cumpliendo ese ciclo de esa forma. Es decir, si yo tengo un componente tecnológico, ese componente tecnológico debe estar acorde con un componente humano que me debe garantizar que está completamente capacitado. Permítame un momento. Entonces, puedo tener un factor humano no acorde a la tecnología que tengo. Entonces, cuando hago ese tipo de actualizaciones, debe existir una capacitación para ese factor humano que me le dé continuidad a todo el proceso. Y efectivamente, pues en la parte organizacional debería haber una retroalimentación para cada uno de los cambios que efectivamente se dan, porque en la parte organizacional y en las juntas directivas, la parte de accionistas, pues son los que toman la decisión si vamos a hacer ese cambio tecnológico o no, y son los que efectivamente dicen, sí, venga, hagámoslo o no, porque hay unos componentes tecnológicos o hay empresas en las cuales esa actualización de todo el componente tecnológico es demasiado costoso. Es decir, hablamos de empresas automatizadas que pueden tener, no sé, 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil millones de pesos en una inversión tecnológica que es a largo plazo, pero que me va a afectar todo el componente estructural de mi organización. Y ese tipo de decisiones de inversión también se tienen que tener en cuenta y son decisiones que pues no lo va a tomar a un nivel estratégico por debajo de la junta directiva. Entonces, ese recurso humano, hablamos de los usuarios finales, que en última son los que deben de estar completamente convencidos que ese cambio va para un mejoramiento de mi organización. Y es aquí donde en muchas ocasiones se encuentra uno, el usuario final, que dice, eso no sirve, eso no funciona, eso me entorpece, eso es un reproceso, y son los usuarios finales los que efectivamente me deben de dar continuidad a ese proceso de cambio. Porque si efectivamente el usuario final no cambia, el sistema sí lo cambia. Porque cuando las empresas deciden actualizarse, pues efectivamente han tomado una decisión de una inversión, la cual deben de darle continuidad. Y hay un componente de especialistas en los sistemas de información o componentes de tecnología de información. Todo lo tecnológico, máquinas, hardware, programas, procedimientos, redes de información, todo el componente de e-commerce, todo lo componente que tiene que ver con almacenamiento en la nube, etcétera.
Esos elementos tecnológicos pues son los que básicamente vamos a abordar y que van a ser administrados por un recurso humano que debe garantizarme en darle continuidad a esto. Y una información proporcionada por la parte organizacional, pues que debe estar entonces acorde a todo lo que realmente tenemos dentro de mi sistema de información. Y lo veíamos ahora, yo tengo una entrada de una información, tengo un almacenamiento, tengo un procesamiento y tengo una salida. Este es todo el ciclo que yo debo cumplir en un proceso, independiente si ese proceso es automatizado o es manual. Si el proceso es manual, tiene que tener una entrada de algo, debe de almacenar algo, debe de realizar ese procesamiento y debe ejecutar una salida. Si yo por un tubo ingreso agua y al otro lado saco agua, no hay procesamiento. Ahí lo que hay básicamente es una conducción, pero efectivamente no ha existido nada porque esa entrada de lo que me llegue a mí debe de tener una transformación. Y esa transformación básicamente se da cuando hay entonces digamos, unas transacciones que se ejecutan para obtener un producto final, una liquidación de una nómina, un componente que me dé la continuidad para poder seguir en mi proceso. Lo tengo que almacenar, claro, porque es que esos son datos y ese dato lo puedo utilizar yo posterior a lo que tengo básicamente. Y ese procesamiento pues me tiene que generar un resultado que en últimas me lo va a recibir otro proceso como tal. Entonces, digamos que estos serían los elementos básicos de un sistema de información. Entonces me dice, su información se alimenta a un servidor cuando es en la nube y proporciona para todos los actores o procesos de la compañía. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok. Profe, Entonces, señor. de pronto, ¿ahí qué rol tiene el gestión del cambio? Muy importante, porque recuerde que la gestión del cambio lo que me permite básicamente es, venga, lo que vamos a desarrollar y lo que vamos a implementar, cómo lo vamos a abordar y cuál es la estrategia que vamos a tener presente allí. Por ejemplo, la gestión del cambio debe de evaluar los procesos que se van a ver impactados por una actualización tecnológica de mi empresa. Eso hay que mirarlo tanto a lo largo como a lo ancho. Me explico. Si usted tiene un proceso dentro de su compañía, pero efectivamente ese proceso tecnológico es administrado por unos usuarios finales y esos usuarios finales de cierta forma vienen ya casi a un cambio generacional. Es decir, tengo personas que de pronto se me van a ir en el ámbito ya de pensionarse en mi empresa, pues yo como, digamos, actor de este proceso del cambio, tengo que tener una visión clara con respecto a esto, porque efectivamente le voy a dar una capacitación a una persona que en un año se me va a pensionar, pues puedo optar por efectivamente, pues no lo cambio, pero sí le puedo colocar un segundo a bordo para que esa gestión del cambio se pueda adaptar de una forma más clara dentro de esto. Y adicional a eso, la gestión del cambio también tiene que evaluar muchas cosas. ¿Cuáles? Bueno, la persona que vamos a colocar allí a que utilice este nuevo esquema de nuestro sistema de información, ¿qué tipo de formación tiene? Puede ser que sea una persona que no tenga ni bachiller y efectivamente se nos convierte en algo crítico dentro de eso. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, que gestión del cambio deberá evidenciar cuáles son las brechas que yo voy a tener para la implementación tecnológica. Y esas brechas las tendrá que solucionar. Pues la solución no es retirar la persona, la solución puede ser, venga, no, formemos, capacitemos, le demos la oportunidad. Porque si la solución es sacar la persona, pues crítico, porque a lo último voy a tener problemas más complejos dentro de eso. Más aún, porque a hoy todos los que han estado en compañías, la parte de los famosos millennials se han convertido en un componente crítico dentro de las organizaciones, porque pues, son personas que efectivamente a veces el nivel de responsabilidad en algunos casos puede ser muy alto, en otros puede no ser. Y efectivamente hay profesionales digamos que son de esta naturaleza y que pues ellos toman decisiones acorde a la necesidad de ellos y no de la compañía.
Entonces, una persona de estas puede ser que reciba una capacitación y el día de mañana diga, no, venga, yo no continúo con la empresa. ¿Por qué? No, yo no quiero. Entonces, esos elementos son los que Gestión del Cambio tiene que empezar a evaluar. Y hay otro proceso que también debe estar involucrado allí y es todo el proceso de continuidad del negocio. Cómo va a abordar en unas nuevas actualizaciones toda la parte de continuidad y cómo le va a dar trascendencia a todos estos elementos. No sé si haya quedado lo suficientemente claro o si haya algo adicional para... Por mi parte, muchas gracias. Listo. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar allí. No sé si haya alguna pregunta más, alguien quiera adicionar algo. No, profe, por mí todo está muy claro, muchas gracias. Listo. Entonces, no queda sino agradecerles a ustedes. Muchas gracias por esta tutoría y nos veremos entonces en la siguiente. Una feliz noche. Feliz noche, profe. Que esté bien, profe. Hasta luego.